Ok, voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero es la verdad. Dios no elige presidente, los elige la gente. Y sé que como cristianos muchas veces no queremos hablar de ciertos temas o de ciertas cosas, ¿verdad? Porque pensamos que podemos entrar en controversia, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que sí podemos hablar de política sin matarnos unos a otros y ahora te voy a explicar por qué. La Biblia no dice que Dios elige gobernantes como pensamos. Muchos citan Romanos capítulo 13, versículo 1 para decir que Dios quita y pone reyes. Pero este versículo no habla de esto, o sea, habla de la autoridad en general que Dios tiene sobre todas las cosas. No de que Dios haga campaña electoral por un candidato específico, no. Dios estableció principios de autoridad, pero en un sistema democrático. El que elige es el pueblo, no es Dios el que elige. Ok, ¿qué encontramos nosotros en la Biblia? Nosotros vemos que Dios permitía que los reyes fueran elegidos según el deseo del pueblo. Como cuando Israel pidió un rey y Dios le dio a Saúl, en 1 Samuel capítulo 8 del 6 al 7. ¿Eso significa que Dios lo aprobara? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pero lo que sí hizo Dios fue permitirlo. O sea, lo que muchas veces nosotros no podemos entender es que Dios no va a complacer cada gusto o cada deseo que tú tengas, ¿verdad? El hecho de que a ti te guste un candidato u otro candidato, ¿verdad? Eso no va en favor o en contra de la voluntad de Dios. Tú todavía no sabes los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Aparte de eso está el libre albedrío. Es algo que Dios te ha dado, ¿verdad? Por ahí hay un video que yo grabé acerca del libre albedrío. Es algo que Dios te ha dado para que tú puedas elegir entre hacer algo bueno o hacer algo malo, porque ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo va a estar tu madurez, ¿verdad? En funcionamiento, ¿no? Si Dios no permite que muchas veces cometamos errores. El cristiano debería poder hablar de política sin caer en pleito. Porque muchas veces yo veo que hay cristianos que hasta se molestan si tú le tocas el tema de alguna situación política, ¿no? Por lo menos ahorita aquí en Ecuador están en campaña electoral, bueno, ya terminó la campaña y ya el día de mañana son las elecciones. Ahora, ¿cómo un cristiano o una persona que ama a Dios y que sigue a Dios puede tomar una buena decisión con respecto a la persona por la cual él quiera o desea elegir? Entonces es por esto que muchas veces muchos cristianos cuando se les toca este tema se enojan y muchos dicen mejor no hablemos de política para evitar conflictos. Pero ¿desde cuándo los cristianos le tenemos miedo al conflicto y a los temas difíciles, no? Si podemos hablar de teología, podemos hablar de doctrina e incluso de fútbol sin pelear, ¿por qué no podemos hablar de temas también que sean con respecto a la política y que muchas veces nos conciernen a nosotros? Porque tú vives en un país, ¿verdad?, que está movido por la política. El problema no es el tema, sino cómo lo discutimos. En Efesios capítulo 4 del 31 al 32 nos dice que dejemos la ira y el enojo y seamos amables unos con otros. Eso nos enseña la palabra de Dios. Así que el problema no es hablar de política, sino hablarla con odio, porque hay muchas veces ese viene el problema, ¿verdad? Caemos en discusión, inclusive algunas veces hasta con la misma familia nos enemistamos, ¿verdad? Con nuestros propios hermanos en Cristo nos enemistamos. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de temas políticos, pero hablamos de estos temas políticos no con amabilidad, sin ira, sin enojo, sino que hablamos de estos temas políticos con odio. Y ahí es donde radica el problema. Dios cuida a sus hijos sin importar quién gobierne. Muchos dicen, voy a orar para que Dios elija al presidente. Pero Dios no está en el CNE, ni está contando votos en la asamblea, ¿verdad? Para ver quién es el que va a quedar allí, ¿verdad? Como presidente de la nación en la cual tú vives, ¿no? Si elegimos mal, ¿cuál va a ser la situación? Vamos a sufrir las consecuencias de nuestra mala elección, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios en nuestras vidas. Dios sigue gobernando nuestras vidas. Jeremías 17:7 que nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros sabemos que el único que gobierna nuestras vidas es Dios, aun cuando el pueblo en general tome una mala decisión. En lo personal, yo no dependo de un gobierno humano, dependo del gobierno de Dios. Y pase lo que pase en las elecciones,
Dios sigue cuidando a sus hijos. Dios me va a seguir cuidando, Dios me va a seguir proveyendo, porque yo confío en su poder, ¿verdad? Y en su voluntad para mi vida y en su propósito para mi vida. Así que sí, podemos hablar de política sin destruirnos entre hermanos. ¿Podemos debatir? Claro que sí, pero sin odio. Porque nuestra esperanza no está en un presidente, sino en quién, en Cristo. Recuerden las palabras en la Biblia. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Así que cuando vayas a votar, vota ¿cómo? Con sabiduría. Pero recuerda, tu vida no depende de un candidato, depende de Dios. Dejemos atrás todos esos comentarios negativos, todos esos comentarios que muchas veces son de ataque o de odio, ¿verdad? Y nosotros podamos ejercer nuestro voto con conciencia y objetividad, ¿verdad? Vota por el que tú deseas votar. Decide por el que tú quieras decidir, pero siempre que tu decisión esté basado en lo que Dios haría, ¿verdad? En la vida de otras personas. Y cuando digo eso, lo estoy diciendo porque debemos votar con amor, pensando en el prójimo, no solamente en nuestros propios deseos y pensando solamente en que yo quiero defender mi posición. Así que me gustaría que dejaras en los comentarios qué opinas acerca de esto. Y te voy a leer y vamos a comentar acerca de eso también. Dios te bendiga y te guarde y te espero en un próximo video.